Buenas noches, ¿cómo están? Confirmen si se escucha, por favor. Sí, Doc. Listo, muchas gracias. Voy a pedirle primero un disculpa, tuve un inconveniente bastante complejo. Pero bueno, ahora estamos conversando con la administrador del curso, así que bueno, la idea es, bueno, con lo que estamos vamos a hacer una pequeña charla y bueno, se va a grabar la clase, bueno, para que se pueda escuchar de forma posterior también, sí. Así que, bueno, otra vez me presento, mi nombre es el doctor Roberto Correa, médico especialista en terapia intensiva y cuidados críticos. El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre el tema de ACV isquémico, ¿sí? Sí, bueno, cualquier duda que tengan, no duden en interrumpirme, porque por ahí a veces si me escriben en el chat, por ahí no lo veo hasta el final. Bueno, si desean hacer alguna pregunta puntual, no duden en interrumpir y hablar, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de lo que es el ACV isquémico. En la anterior charla habíamos compartido un poco sobre el tema de lo que es el ACV hemorrágico. Y habíamos dicho que dentro de la prevalencia de entre ACV isquémico y hemorrágico, el isquémico se lleva aproximadamente el 80%, ¿sí? Como podemos ver aquí, es muy importante nosotros recordar lo que es la circulación cerebral, porque al estar hablando de lo que es un ACV isquémico, nosotros debemos tomar en cuenta que isquemia significa que el cerebro se quedó sin aporte de sangre, de oxígeno, de glucosa, y como habíamos dicho en la anterior charla, el cerebro es un tejido dependiente exclusivamente de lo que es glucosa y oxígeno, si no el tejido básicamente muere. Entonces, para nosotros poder hablar de ACV isquémico, nosotros siempre cuando yo tengo un diagnóstico, un paciente que me llega con un deterioro neurológico y una tomografía, diagnóstico que tiene una isquemia cerebral, yo tengo siempre que identificar de dónde es esa isquemia, de qué territorio es. Siempre eso es algo que es fundamental, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros debemos recordar de algo que lo vimos o lo hemos visto todos en lo que en la cátedra de anatomía, lo que era el polígono de Willis, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que siempre a nivel de lo que es el cerebro vamos a tener lo que es una división en lo que es circulación anterior y otra parte lo que es circulación posterior, ¿sí? Hablando de circulación posterior, estamos hablando principalmente de lo que son las arterias vertebrales, que ascienden por los canales vertebrales, las cuales se van a unir y van a formar lo que es la arteria basilar, que es esta gran arteria importante a nivel de la circulación posterior, que va a dar principalmente muchas ramas, que son lo que son las arterias cerebelosas, la ilíaca, la yaca, y bueno, algunas que ya las vamos a ir viendo, ¿sí? Y de la circulación anterior, principalmente nosotros vamos a tener lo que son provenientes, lo que es de la carótida, que van a formar principalmente lo que son las arterias cerebrales medias. Vamos a tener lo que son las arterias comunicante anterior, comunicante y la arteria anterior, ¿sí? Estas arterias es muy importante nosotros tomar en cuenta porque de acuerdo a la arteria que se vaya a tapar, por ejemplo, yo tengo un trombo que viene y por ahí va a tapar principalmente lo que es esta arteria, la arteria cerebral media, y de aquí es donde nosotros vamos a tener muchas complicaciones porque es una arteria que va a irrigar la mayor cantidad de lo que es el cerebro, ¿sí? Entonces, como habíamos visto, acá nuevamente una imagen que es bastante importante. Y por qué la relevancia de este polígono de Willis? Porque, pero voy a volver un poco a la imagen anterior. Cuando yo tengo, por ejemplo, acá signas cerebrales anteriores, muchas veces hay arterias comunicantes. Cuando yo tengo que está tapada una de estas arterias grandes, o por ahí se tapa una arteria de acá, tienen que saber que siempre ese es un mecanismo de defensa del organismo, que si tengo una arteria tapada, va a haber otro circuito que puede hacer que de forma momentánea el cerebro pueda tener algo de perfusión o algo de irrigación en el momento que pueda haber alguna obstrucción mecánica de esta arteria, ¿sí? Entonces, este es un mecanismo bastante importante, en algunas situaciones es algo eficiente, muchas veces depende de la colateralidad que se vaya formando a lo largo de los años, pero bueno, sepan ustedes que eso es un mecanismo que muchas veces ayuda a mantener lo que es la circulación en caso de un ACV isquémico, ¿sí? Como había dicho un poquito, el sistema anterior dado por el origen que va a la arteria carótida interna, el posterior la vértebra basilar, que esto permite un grado de irrigación colateral como habíamos mencionado anteriormente.
principalmente por lo que son las arterias comunicantes, las arterias comunicantes anteriores, las posteriores, tanto derecha e izquierda. Y dependiendo de las arterias que se vayan tapando, nosotros tenemos que saber que estas arterias van a dar determinados signos y síntomas, ¿sí? Que por ahí a nosotros muchas veces eh, nos van a, eh, nos van a orientar un poquito a qué arteria puede estar tapada, ¿sí? Esta es una imagen clásica, imagen del opénculo, ¿sí? Muchas veces nosotros ya lo hemos visto. Entonces nosotros de aquí más o menos nos indican, acá tenemos lo que son las porciones que más o menos irrigan cada arteria. Por ejemplo, esta porción acá, la arteria cerebral anterior, todo lo que de esto es la arteria cerebral media, que es la más grande de todas, como les había dicho. Por acá tenemos lo que son arterias cerebrales posteriores. Entonces, por ejemplo, acá, hablando de lo que es la arteria cerebral anterior, que es esta arteria principalmente de acá, como vemos aquí en el opénculo, va a estar principalmente relacionada con la porción media de los lóbulos parietales y frontales. Va a estar, digamos, irrigando lo que es la corteza motora y sensorial de los miembros inferiores principalmente, ¿sí? El brazo anterior de la cápsula interna, el cuerpo calloso, por acá, con el otro lado, y los ganglios basales. Entonces, esto es muy importante, vayan recordando también un poquito, ¿sí? Acá, un poquito de la arteria cerebral media, que va a irrigar principalmente lo que es la corteza motora y sensorial de los miembros superiores y del rostro. Si estamos hablando un poco de lo que son miembros superiores del rostro, vemos que tiene una gran zona de irrigación. Recuerden ustedes que en estas zonas principalmente vamos a encontrar principalmente lo que es el área de Wernicke, el área de Broca, ¿sí? Entonces ya vamos viendo que si yo tengo un paciente que se presenta fásico, yo ya puedo ir viendo a qué puede estar relacionado, qué arteria me puede estar comprometiendo, ¿sí? Todo lo que son los ganglios de la base, putamen, globo pálido, porción de la cápsula interna, núcleo caudal. Entonces vamos recordando un poquito esto, ¿sí? En el caso de la arteria cerebral posterior, como ven, nosotros vemos acá la arteria cerebral posterior, todas estas arterias tienen segmentos, P1, P2, P3, P4, obviamente todo lo que son mucho más distales, como la vamos viendo acá, toda esta arteria, va a irrigar principalmente lo que es la porción posterior, lo que van a hacer lo que son los lóbulo occipital, ¿sí? Entonces, como nosotros recordamos, el lóbulo occipital está principalmente encargado de lo que es la función de la corteza visual, la porción posteromedial del lóbulo temporal y el tálamo. Entonces, ya vamos, más o menos, vamos teniendo idea. Nosotros, si estamos hablando de que del lóbulo occipital, si yo tengo un paciente que se presenta con una hemianopsia o anopsia, ya sea temporal o sea completa, bueno, podemos ya ir viendo cuáles son las zonas que pueden estar afectadas, ¿sí? Entonces, como yo les había dicho, es importante tomar en cuenta lo que son las distintas estructuras y también no olvidarnos lo que son de la circulación posterior a este nivel, que lo que es la arteria basilar va a irrigar lo que es principalmente lo que es el bulbo, el puente, el mesencéfalo, el cerebelo, el tálamo y algo de la hipófisis. Entonces, también nos puede dar un síndrome que puede ser bastante importante, ¿sí? Entonces, siempre vamos a recordar esto. Acá vamos a empezar con algunos síndromes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la arteria cerebral anterior, nosotros habíamos dicho que principalmente va a ser lo que son las porciones posteromediales, del parietal y de la porción anterior del frontal. Nos va a dar principalmente lo que es un déficit motor y sensorial del miembro inferior. ¿Recuerdan el opénculo que vimos? Abulia, rigidez paradójica, pero principalmente afectación de lo que es miembro inferior. En el caso de la arteria cerebral media, como he mencionado, tiene mucho más tejido que irriga, va a ser toda esta porción, y que afectaba lo que es el rostro, miembro superior, entonces, y además es el área de Wernicke, de Broca, entonces, ¿qué es lo que van a presentar? Afasia. Afasia ya sea una afasia completa, afasia de comprensión, afasia de expresión, la afasia que fuese, déficit motor y sensorial en rostro, cara, miembro superior, y puede ser lo que es una hemiplegia completa, y hacer lo que es rostro, miembro superior y, puede ser, y miembro inferior, ¿sí? La arteria cerebral posterior, recuerden ustedes que la porción posterior de lo que son los lóbulos occipital,
puede comprometer o presentarse como una hemianopsia, ya sea completa, homónima, alucinaciones visuales, ¿sí? Parálisis del tercer par. En el caso de irnos un poquito más hacia los ganglios de la base, arterias penetrantes, pueden presentarse hemiparesias motoras puras también, síndrome lacunar, déficit motor puro. En el caso del sistema posterior, el sistema vertebrovascular, parálisis de nervios craneales, esto es algo muy importante. Hay un síndrome, no sé si ustedes se han escuchado, el de Percherón, cuando muchas veces tenemos alguna disección de alguna arteria vertebral, se dispara un trombo que tapa lo que es la arteria basilar y van a ser aquellos pacientes que se van a presentar con muchas veces déficit, principalmente lo que son pares craneales, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Parálisis de los nervios craneales, diplopía, mareo, náuseas, vómitos, aquellos pacientes que llegan, que tienen vértigo, mareo, muchas veces pasan desapercibidos. Esos pacientes dicen, no, debe tener algún problema. A mí me ha pasado casos que han sido tratados como problemas de vértigo periférico, pacientes que llegan con hemianopsia, dicen, no veo del lado externo, usted le ve y tiene vértigo, tiene mareo, náusea, vómito. Se ha hecho una tomografía y hace ves bastante de extenso de lo que es la porción del cerebelo. Entonces, no tenemos nunca que desestimar lo que son estos síntomas. Mareo, náusea, vómito. Muchas veces paciente que se presenta con disartria. ¿Recuerdan ustedes la diferencia entre afasia y disartria? Disartria es del problema para que articular, porque yo tengo un déficit motor a nivel de la lengua, por uno de los compromisos de los nervios que irrigan esta porción del cuerpo, ¿sí? De los pares craneales. Entonces, disartria no es lo mismo que afasia. Podemos tener lo que es disfagia, el problema para tragar, para manejar líquidos, ¿sí? Problemas de la marcha. Entonces, fíjense ustedes que esto es muy importante, el hecho de recordar un poquito lo que son los síndromes que me puede dar cuando se tapa una arteria o las distintas arterias, ¿sí? Acá nuevamente un poquito más de lo mismo. La arteria cerebral anterior que ya lo vimos, la arteria cerebral media que tiene uno de los mayores terrenos que irriga. Acá tenemos todo lo que es la circulación posterior, con muchas de las arterias cerebelosas, la pica y la yaica, que así es como se las menciona. Un poco más de lo mismo, y en una tomografía vamos a ver lo que es la hipodensidad, principalmente lo que es acá, cuando tengo una tomografía, vamos a ver ejemplos más adelante en imágenes, pero fíjense, cuando tengo una hipodensidad acá, pienso que es de la arteria cerebral media, cuando tengo principalmente acá lo que son los basales, periferia de lo que es el lóbulo eh, acá, de la acera cerebral media, algo occipital, frontal. Entonces, hay que ir recordando eso, ¿sí? Entonces, un poquito para ir viendo también, nosotros tenemos que recordar, hay un dicho que es muy importante, ¿no? Que siempre que se aplica en todo lo que es urgencia, emergencia o en lo que fuese, en donde nosotros tenemos que recordar que tiempo es cerebro, así como en sepsis, tiempo es tejido, y en cualquier otra patología, el tiempo es fundamental, ¿sí? Entonces, cualquier déficit neurológica de instalación aguda de causa vascular generado por la obstrucción de una arteria, secundaria a un evento trombótico, un evento embólico, tiempo es cerebro, el aseo isquémico debe ser considerado una emergencia médica, ¿sí? Y debemos determinar lo que es nosotros la gravedad del cuadro clínico mediante lo que son escalas certificadas. En este caso, la escala generalmente utilizada para lo que era un ACV isquémico del NIH, del National Institute of Health Stroke Scale, ¿sí? Es importante que todos manejemos el mismo idioma y esto lo hacemos a través de esta escala. Acá algo fundamental y algo muy importante y que nos hace referencia a que por qué tiempo es cerebro. Si nosotros podemos ver aquí, por minuto de isquemia se pierde aproximadamente 1,9 millones de neuronas, por lo que aquí la importancia del por qué nosotros cuando tenemos un ACV isquémico tenemos minutos para actuar. No podemos perder el tiempo y debemos siempre tenerlo presente y sospecharlo, porque de esto va a depender que la evolución, la mortalidad de estos pacientes, ¿sí? Generalmente las causas de un infarto isquémico, las principales causas es la embolia, el cardioembolismo,
tenemos lo que nosotros diferencia lo que es la embolia arterial arterial, es decir, de una arteria grande. Por ejemplo, acá tengo una arteria carótida que desarrolló una placa, por eso siempre es importante a nuestros pacientes solicitar estudios de Doppler de vasos de cuello. Muchos de estos eventos son secundarios al desprendimiento de pequeñas placas que se lastimaron, se lesionaron, o un accidente de placa que emigraron de la carótida y fueron al cerebro. Es lo que se denomina una embolia arterio-arterial, ¿sí? O una estenosis carotidia, que también es algo muy importante, son ustedes placas, y lo que van a hacer es disminuir la luz del vaso sanguíneo, y que si yo tengo algún evento abrupto de hipotensión arterial, la sangre que va a llegar al cerebro se va a ver muy, muy comprometida, y un paciente puede sufrir lo que son esodictus, que pueden ser transitorios, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, fíjense que estas son situaciones importantes que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Hablando del tema cardioembólico, por largo, la principal causa es la fibrilación auricular. Obviamente la cardiomiopatía dilatada, el hecho de tener cardiopatía dilatada, el éxtasis venoso genera trombos a nivel de lo que son las aurículas, ventrículos principalmente. Siempre sospechar esto, por ahí muchas veces en pacientes jóvenes, lo que era el FOP, el foramen oval permeable, porque esto es una causa que muchas veces pasa desapercibido cuando nosotros no hacemos un estudio adecuado de un paciente con un ACV isquémico. Entonces, un paciente con ACV isquémico, en aquel paciente que ingresa, veo que esté bien, le pongo atorvastatina, aspirina, lo que sea, y lo mando a casa. No, tengo que buscar la causa, porque muchas veces, principalmente en pacientes jóvenes, los foramen oval permeable, que sabe que la única forma de diagnosticarlo por ahí es con un ecocardiograma, más específico un transtorácico, con una prueba con burbuja. Pero nosotros debemos sospechar cuando hayamos descartado todas estas causas más comunes, debemos pasar siempre, principalmente en pacientes jóvenes, a buscar foramen oval permeable. Nunca se olviden eso porque es algo fundamental, ¿sí? Eh, Como lo puse acá en pacientes jóvenes, pensar siempre en disección arterial, causa de inmunológicas, vasculitis, los de eventos isquémicos también se pueden producir por causa de inmunológicas, es también algo muy importante. El foramen oval permeable y bueno, desórdenes hematológicos. Yo tuve un caso hace un par de años de una chica joven, 23 años de edad, su familia mucho de antecedentes oncológicos, realmente el cáncer de colon, y ella ingresó con un ACV isquémico al área de stroke donde trabajé en algún momento, y tratando de buscar la causa, porque una chica joven tiene un ACV isquémico. Bueno, la señora tenía alto riesgo, alta carga tromboembólica, la chica tenía un cáncer de colon y y esa fue una de las causas, ¿no? Hizo una trombosis secundaria que, además de eso, hizo un TEP, una trombosis cerebral, entonces tenía una alta carga trombótica la señora, secundaria a un cáncer que se identificó, fue todo secundario a eso, ¿no? Entonces, siempre debemos nosotros sospechar y no subestimar, ¿sí? Entonces, como les había dicho, claramente debemos sospechar acá una idea para ver principalmente las principales causas: laterotrombótico, cardioembólico, siempre pensar en lo que son los lagunares, lo que se llaman los ACVs de pequeño vaso, que vamos a ver un poquito las localizaciones. Y generalmente tenemos lo que son los criptogénicos, que es cuando después de haber descartado todo el resto, podemos decir que es un ACV criptogénico, pero muchas veces esto criptogénico es la falta de búsqueda de cuál es la causa real, ¿sí? Como les había dicho. También nosotros debemos tomar en cuenta, muchas veces en emergencia se pasa desapercibido, en un paciente que ingresa con un ACV isquémico transitorio, que muchas veces nosotros denominamos lo que son las AITs, que se denominan episodios breves de disfunción neurológica, con síntomas clínicos que típicamente duran menos de una hora. Que hago una tomografía, no veo signos de infarto. En la resonancia también la secuencia tanto de difusión como ADC y el FLAIR no tienen lesiones. Y generalmente nosotros debemos sospecharlo. ¿Por qué? Bueno, esto es algo que sale un poco de esta charla, pero como para mencionarles, una IT, tenemos nosotros lo que es una escala A, B, C, D2, y generalmente lo que evalúa, de acuerdo a los antecedentes de lo que del paciente, es el riesgo de que esta AIT, un accidente isquémico transitorio, en el tiempo evalúa el porcentaje o la probabilidad de que se convierta en un ACV verdadero. En las verdaderas unidades de stroke, los AITs,
de alto grado generalmente se internan, se estudian, se busca la causa y se tratan, porque estos AIT son indicadores de que este paciente prontamente en las siguientes semanas, que si el siguiente día puede presentar lo que es un ACV isquémico. Entonces siempre debemos tratar de identificar. Pero bueno, este es tema de otra charla, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un ACV, quiere decir que se tapó el vaso sanguíneo, un trombo, un émbolo que salió de donde fuese que haya salido, yo voy a tener una parte específicamente del vaso que se tapó, que vendría a ser esta, que de forma inevitable se va a isquemiar. Es decir, tejido que se va a morir, ¿sí? Pero yo tengo una zona, porque ese vaso no irriga solamente una zona específica, sino que por ahí tiene colaterales. Tengo una pequeña zona que por ahí va a sufrir una disminución del flujo sanguíneo, pero que nosotros podemos llegar a revertir si es que yo llego a abrir ese vaso sanguíneo. Y esa zona, esa pequeña zona que por ahí está sufriendo, pero que todavía tiene algo de flujo muy pequeño, que todavía puede ser salvado, es lo que se denomina el área de penumbra. Y esta área de penumbra, este nombre de acá, es a donde nosotros, como médicos, debemos de apuntar, que es el área que nosotros vamos a salvar. ¿Y esto por qué? Porque generalmente el área de penumbra isquémica, un cerebro normal tiene un flujo sanguíneo cerebral de 50 cc por cada 100 gramos de tejido por minuto. El área de penumbra, como le había dicho, de un área del cerebro que tiene una disminución del flujo sanguíneo cerebral, pero todavía puede mantenerse durante un par de horas vive esa neurona, pero cuando ya llega un daño irreversible, es cuando prácticamente yo tengo un flujo cero o menor de 10 cc por cada 100 gramos de tejido por minuto. Es decir, que yo siempre en un ACV isquémico voy a jugar contra el tiempo, ¿sí? Tengo el tiempo en mi contra porque de a poco, con el pasar de los minutos, esa área de penumbra va evolucionando, se va complicando más, que pasa de un flujo de 20 a 15, de 15 a 8, hasta llegar al infarto completo y la necrosis, el edema citotóxico y un daño irreparable en este paciente. Entonces, es esta pequeña zona en donde nosotros vamos a tratar de trabajar para salvar ese cerebro y porque el tiempo es cerebro, ¿sí? Fíjense ustedes acá, tenemos una imagen un poco más gráfica, en imágenes donde vemos como tengo un pequeño paciente que tiene acá una pequeña área hipodensa. Por la localización, sabemos que por ahí era un ACV isquémico a nivel de lo que es la arteria cerebral media, derecha, que llegó, por ahí no le hicimos nada y vemos cómo posteriormente ya en la resonancia empieza a aparecer lo que es la hiperintensidad. Entonces, como el área de isquemia empieza a hacerse más grande. Por ahí capaz que si yo actuaba en este momento, evitaba toda esa lesión y bueno, acá ya tengo una imagen completamente consolidada de toda la isquemia y todo el tejido que obviamente se perdió, ¿no? Entonces, el manejo de un paciente con ACV agudo debe ser un trabajo bien coordinado, ¿sí? Desde la población, desde la gente que solicita una ambulancia, nos falta a nosotros mucho eso como sociedad, que la gente sepa identificar los signos y síntomas de un ACV. Muchas de las personas dicen, sí, o sabe que empecé a tomar agua, se me cabía el agua por la comisura labial, sentía un hormigueo del brazo. Pero como estaba muy noche, decidí ir al otro día. El otro día, nada, usted hace una tomografía, tiene una imagen ya consolidada de un ACV. La señora ya, cuando amanece el otro día, ya no puede levantar el brazo. Entonces, todo empieza desde la población. eh, Siempre uno como médico tiene que tratar de educar esto a a las personas, ¿sí? Eh, del prehospitalario es algo fundamental porque ellos son los que van a identificar en el prehospitalario. Existen muchas escalas. La de Cincinnati son escalas que generalmente manejan lo que son trade items, básicamente que si tiene un trastorno del habla, que si tiene debilidad de una extremidad o si tiene alteración de lo que es o desviación de la comisura labial. Si tiene más de un punto en eso, esos pacientes deben ser derivados inmediatamente a un hospital o un centro que tenga
la forma o que tenga la capacidad para poder manejar un paciente con un probable ACV, ¿sí? Es decir, deben ser derivados de centros con una adecuada capacidad resolutiva y una vez elegido el centro debe haber una adecuada prenotificación para que estén listos para que este paciente cuando llegue, bueno, reciba una atención de calidad. Hablando de atención de calidad me refiero al tiempo, ¿sí? Entonces, eso es algo muy, muy importante y que siempre debemos tratar de trabajar, de notificar. No sé, por ahí hay gente que trabaja en lo que son ambulancias. Siempre si yo identifico un paciente que puede tener un ACV y más que de un ACV que empezó hace 1 hora o 2 horas, donde yo sé que puedo llegar a trombolizar a ese paciente, debo llevar al mejor lugar que se disponga, donde yo sepa, bueno, donde depende de donde yo trabaje y sepa que se puede dar un tratamiento, ¿sí? Como yo le decía, el tiempo es cuando llamamos un ACV en ventana para trombolíticos, es algo muy importante. Dice que esto es de una urgencia. Y eso se va a denominar como principalmente lo que es la hora de oro, ¿sí? Realmente cuando yo tengo un paciente que ya se identificó, le voy al prehospitalario, le llevo al hospital, al centro adecuado, entonces mi paciente ingresó y empezamos con el minuto cero. El paciente dentro de 10 minutos debe tener ya una evaluación inicial por el equipo de urgencias. Dentro de los 15 minutos, este paciente, en el caso de que haya un equipo especializado, generalmente hay centros, bueno, por ahí donde yo me formé en el exterior, el equipo de ACV esperaba a este paciente y en la emergencia, había un equipo de ACV específico, ¿sí? En donde generalmente y estaban esperando para verlo, pero bueno, muchas veces en los hospitales son los médicos de emergencia o por ahí el médico de la terapia intensiva, ¿sí? Dentro de los primeros 30 minutos, este paciente debe tener ya una tomografía. Recuerden ustedes aquí nuevamente algo fundamental, el tema de la tomografía. Si tengo un paciente con déficit neurológico, alteración del sensorio, yo tengo que tener una tomografía porque yo no puedo dar un tratamiento si es que yo no descarté que este paciente tenga una hemorragia intraparenquimatosa que ya vimos en la anterior charla o que este paciente tenga un ACV isquémico, ¿sí? Entonces, esto es algo fundamental porque la única forma que yo voy a diferenciarla es con una imagen. No, 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 no hay otra forma, porque muchas veces la forma de presentación es muy similar, ¿sí? Entonces, volviendo acá, dentro de los 45 minutos, esa imagen debe ser interpretada y yo ya debo tener ya la decisión de qué es lo que voy a hacer con el paciente. Y dentro de la hora que ese paciente llega a la emergencia, yo ya debo estar pasando lo que es el trombolítico, ¿sí? Entonces, esto es algo fundamental que nosotros debemos tomar en cuenta y el por qué esto es de una urgencia y por qué se debe manejar de una forma muy coordinada con estos pacientes, ¿sí? El tratamiento del ACV agudo, como habíamos dicho, está dirigido fundamentalmente a salvar el área de penumbra isquémica, ¿sí? Ese tejido generalmente que por ahí está sufriendo, que es no funcionante, es potencialmente viable o se puede recuperar si se restituye el flujo sanguíneo cerebral dentro de cierto lapso de tiempo. Como le he dicho, el cerebro es un tejido que es muy vulnerable a la isquemia o al cese del flujo sanguíneo cerebral porque depende para vivir, o sea, es así, exclusivamente del oxígeno y de la glucosa. Si le falta uno de esos, básicamente el cerebro no vive. Y el tiempo o no es un tejido que tiene reservas, no es como por ahí otros órganos que por ahí soportan mayores tiempos de isquemia. El cerebro tiene tiempos de isquemia relativamente muy cortos, entonces la penumbra siempre se va a ir reduciendo minuto a minuto, dando paso al infarto cerebral ya consolidado y de forma irreversible. Y este proceso obviamente solamente se detiene si es que yo restauro el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Fíjense de acá, otra imagen, resonancia, como tengo aquí un ACV, empezó de esta forma pequeño. Cuando hacemos nosotros lo que es un mismatch, vemos que por ahí tengo un área de penumbra que puede ser salvada y toda esta área que la tenemos acá, ¿no? Área que todavía tiene flujo sanguíneo cerebral, pero que está comprometido. Este es un flujo normal y esto es flujo comprometido. Y ustedes que más cerca al área de isquemia, el flujo rojo quiere decir que está más comprometido, el amarillo menos, el verde un poco menos, el azul está normal. Entonces, fíjense, es como tengo un área grande que si es que yo trato a tiempo puedo salvar y hacer que la CB quede en esta pequeña porción. Y bueno, ¿y cómo le puedo cambiar la vida a ese paciente, no? Eh, los fibrinolíticos, esto siempre actualmente, eh,
a partir de varios estudios, el principal estudio, el primero que dio paso a todo esto, el estudio NINS en el 2005, que habló de la primera ventana terapéutica de 3,5 horas, que posteriormente con lo de estudio del ECAS-2 y el ECAS-3 en el 2008 se extendió a 4,5 horas, que es lo que manejamos actualmente para trombolisis, y que en los últimos años se ha extendido lo que es el periodo de hacer de procedimientos. Me estoy hablando de lo que es trombectomía mecánica, que se extendió de 6 a 24 horas de trombectomía mecánica, principalmente con el advenimiento de los estudios Down y Diffuse 3 en el 2018. Entonces, nosotros vemos que tenemos ventanas terapéuticas que tenemos que ir bien y con las cuales podemos ir jugando en los pacientes, ¿sí? Entonces, dentro de la evaluación inicial de estos pacientes, nosotros tenemos que hacer, bueno, primero lo que sabemos hacer siempre, ¿no? El ABCD, proteger vía aérea, un paciente inconsciente que no protege vía aérea, bueno, el paciente tiene que ser intubado. Siempre tener en cuenta o medir tensión arterial, frecuencia cardíaca, evitar la hipotensión arterial en su paciente, porque como si yo les dije, si yo tengo un vaso que está tapado y que por ahí tengo por ahí colaterales, otros vasos que están tratando de irrigar lo que son el área de penumbra y yo bajo la presión arterial, bueno, estoy ocasionando más isquemia de cerebro, entonces debo tratar de mantener una presión arterial estable, cabecera elevada, porque muchas veces estos pacientes tienen trastornos de la deglución, entonces siempre que tienen cabecera elevada pueden deteriorar el sensor o broncoaspirarse, siempre el paciente debe estar a 30 grados. Colocar oxígeno suplementario para una saturación mayor a 94%, cuantificar el déficit neurológico, esto es algo muy importante mediante la escala de NIH, evaluación cardiográfica, un electrocardiograma, siempre de inicio, para identificar arritmias. En un paciente con ACV, tengo un electro que veo que el paciente tiene una FA, seguramente la causa de la ACV fue una causa cardioembólica, ¿no? No olvidarnos de la glucemia. Recuerden ustedes los stroke mimics. Los stroke mimics quiere decir situaciones que pueden simular un stroke, un ACV isquémico. Por ejemplo, la paciente que se presenta con una hipoglucemia, por eso siempre debemos determinarla. Descartar tóxicos, traumas, ¿sí? Bueno, y la glucemia que es algo muy importante. Acá la escala de NIH, que por ahí uno lo ve y parecería que puede llegar a ser bastante difícil, pero realmente ahora nosotros tenemos la facilidad de poder hacer el estudio con el celular al lado, en donde existen calculadoras del NIH, en donde nosotros podemos ir tildando cada ítem y al final nos va a dar lo que es el resultado final, ¿sí? Esta escala está principalmente dada por cosas que son realmente no son muy complejas, como por ejemplo el nivel de conciencia, el paciente está alerta, estímulo doloroso, respuesta refleja y cada porcentaje va a ir sumando. Yo le hago al paciente una pregunta, dos preguntas de hecho. Si me responde solamente una respuesta, tiene un puntaje de 1. Si no responde ninguna, es 2. Si responde ambas, de 0. Obedece orden o no, señor, levante la mano, abra la boca, cierre la boca, abra los ojos, cierre los ojos. Son dos preguntas que puede hacer de igual manera, dos órdenes que doy al paciente. Mirada conjugada, si tengo parálisis facial de la mirada, parálisis forzada, evaluar siempre, evaluar el campo visual, como les digo, muchas veces pasan desapercibidos los ACVs de fosa posterior o los ACVs occipitales. Siempre evaluar en mi anopsia, el paciente cuando ve, qué lado está viendo, tapar un ojo, evaluar, señor, cuántos dedos ve, acá, acá, siempre para ver lo que son campos visuales, en mi anopsia temporal, medial, o si el paciente definitivamente está ciego. Obviamente la parálisis facial le vamos a identificar. Debilidad de miembro superior, evaluar cuatro extremidades, miembro superior derecho, izquierdo, miembro inferior de igual manera. Si el paciente no tiene, no mueve ninguna extremidad, obviamente el puntaje es más alto 4. Ataxia de miembros, eso también es algo muy importante que evalúa lo que es la porción posterior. Sensibilidad, pérdida grave o total, pérdida ligera o moderada. Lenguaje, aquí, como yo le decía, algo muy importante, el lenguaje se asocia a lo que es el tema de la fascia. Yo tengo que preguntar a mi paciente, hacer preguntas, generalmente en la escala del NIH.
En el estudio viene también lo que es una serie de preguntas que yo puedo hacer a mi paciente. Por ejemplo, identifique, señor, ¿qué de esto? Si yo tengo un reloj. Yo tengo un reloj, que de esto el nómbreme esto, tengo una pluma, es un esfero, es un celular, tiene mi celular, ¿qué es? Y si el paciente no puede mencionar o no entiende o, no, o dice en vez de celular, me dice tengo un zapato, entonces bueno, lo voy identificando lo que son las afasias, ¿no? Y fíjense como en la escala de Lena-Yech, yo les decía diferencia lo que es el tema de una afasia, que tiene el compromiso de una arteria muy diferente a lo que puede ser una disártria, que la dice que el paciente entiende todo, comprende todo, pero no puede mover la lengua. Básicamente tiene un compromiso de un par craneal. Y lo que es de extinción o inatención, o que el paciente no distingue lo que es una parte de su cuerpo, básicamente, ¿sí? Entonces, fíjense que esta escala, generalmente tenemos lo que es algo que nos recomienda. Dice, se recomienda la terapia de trombolisis con puntajes de mayor a 4, quiere decir que si yo tengo menor a 4 tengo un puntaje que puede ser bastante leve, o sea, tengo un ACV muy pequeñito, capaz que de algo muy leve, muy pequeñito, y menor a 25 porque si yo tengo un puntaje mayor a 25 quiere decir que yo tengo un compromiso bastante extenso, es decir, que tengo que la mayor parte o prácticamente medio lóbulo, medio hemisferio cerebral mío está isquemiado, porque fíjense que es que va a comprometer muchas arterias si es que yo tengo un ACV mayor a 25, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es algo fundamental, ¿no? También tomar en cuenta porque cuál es el riesgo de trombolizar un paciente que tiene una escala, un ACV clínicamente un NIH mayor a 25, es que hay mayor riesgo de sangrado porque hay mayor tejido comprometido, ¿sí? Entonces, eso es algo importante a tomar en cuenta. Y el menor a 4 generalmente muchas veces es relativo, porque, por ejemplo, viene un paciente que tiene, que sí o tiene una hemiplegia de miembro superior derecho, que es el único foco que tiene. Por ahí no tiene mayor compromiso, entonces dicen por ahí no voy a trombolizarlo porque solamente no puede mover parcialmente el brazo derecho. Pero qué tal que ese señor es un señor que es pianista, o qué tal que ese señor viene con una fascia y ese señor es profesor o es orador. Entonces, siempre hay que evaluar el tema de los pacientes y el foco neurológico que tiene, y bueno, y qué hace esa persona, ¿no? Como yo les digo, nosotros podemos cambiar la vida de esas personas, ¿sí? eh, Conocer siempre el ranking previo de sus pacientes, si ese paciente ya tenía alguna incapacidad previa, muchas veces también nos ayuda un poco a identificar si el paciente ya tenía algún defecto previo en relación a las imágenes. Muy importante la tomografía de cerebro, siempre una tomografía de cerebro. Este es el punto uno y fundamental para yo poder diagnosticar y con el que yo puedo dar un tratamiento trombolítico, ¿sí? O sea, sí, la imagen es fundamental porque como hemos visto, los síntomas iniciales son iguales o no los puedo diferenciar entre una hemorragia cerebral de un ACV isquémico y el tratamiento, como ya estamos viendo, es completamente diferente, ¿sí? Eh, una tomografía de cerebro fundamental, si es que yo tengo la opción, perdón, acá quería mencionarles algo que me había olvidado. Cuando yo tengo un NIH mayor a 10, uno de mis profesores siempre decía, un NIH mayor a 10 es como yo tener en un electrocardiograma un super ST. Es decir, que este paciente con un NIH mayor a 10 quiere decir que tiene un compromiso de una arteria grande, generalmente una arteria cerebral media. Entonces, al ser una arteria cerebral media, una arteria grande o por ahí una carótida, generalmente son arterias que pueden ser subsidiadas de tratamiento trombolítico y principalmente de trombectomías mecánicas en los centros que lo disponen. Entonces, esto es algo muy fundamental siempre tomar en cuenta porque esto es de una urgencia, que decir que esto es de una arteria muy grande y que se puede seguir comprometiendo el paciente, ¿sí? Entonces, volviendo acá. ¿Cómo yo identifico qué arteria está dañada? Entonces, la única forma que yo lo puedo hacer es obviamente con la clínica, con la imagen que me presenta, pero si quiero ser mucho más fino, si quiero yo ver específicamente cuál es la arteria tapada, bueno, obviamente necesito una angiotomografía de cerebro, que es la única forma de poder evaluar el polígono de Willis. En los centros que tienen disponibilidad, como el equipado de una resonancia de cerebro, una angioresonancia de cerebro, en donde no tengo que utilizar contraste, es fundamental. Fíjense ustedes que dentro de los protocolos de las unidades de stroke, uno dice, pero bueno, doctor, una resonancia se demora mucho, capaz que una hora, 2 horas.
No, porque yo no necesito hacer todas las secuencias de una resonancia, así que yo puedo llegar a tener, o generalmente lo que se hace, tener lo que es una difusión. Si yo tengo lo que es un flare y yo tengo lo que es un ADC, un mapa ADC, esas secuencias generalmente el tecnólogo, la persona que lo realiza, se la obtiene en 15 minutos, incluso menos de en los centros con los últimos resonadores. Fíjense que la resonancia no me quita tiempo, pero siempre obviamente el tema de que no la disponemos, ¿no? Obviamente acá no la disponemos en todos los centros. Entonces, la tomografía, que es lo que la mayoría de los centros ahora se disponen en los hospitales grandes, es una tomografía de cerebro, en donde yo tengo que buscar en los pacientes que tienen ACVs tempranos, si un ACV de 1 hora, 2 horas, 3 horas, de acuerdo a los síntomas, buscar nosotros lo que son imágenes tempranas, ¿sí? Dentro de las principales imágenes tempranas eh, que nosotros podemos tener, es lo que se denomina el signo de la arteria cerebral media hiperdensa o signo de la cuerda, la hipodensidad de los ganglios de la base o del parénquima cerebral, el signo del ribete insular, debido a la pérdida de diferenciación entre la cápsula externa y la interna, y el borramiento de los surcos de la convexidad. Fíjense ustedes acá, tengo una tomografía con el signo de la cuerda, que obviamente esto no es algo específico de un ACV, ¿no? Pero si tengo un paciente que tiene un foco neurológico, tengo acá un compromiso de de la arteria cerebral media derecha y el paciente viene con un foco izquierdo, obviamente le doy relevancia, ¿no? Eh, el signo de la cuerda tiene que ser congruente con la clínica. eh, y vemos ustedes cómo acá es uno de los signos importantes a tomar en cuenta cuando yo evalúo. Otro signo importante aquí es la hipodensidad del lóbulo temporal a nivel de los ganglios de la base, ustedes como a nivel ganglio basal tengo ya algo de hipodensidad en estas zonas, incluso ya tengo un pequeño efecto de masa, algo de edema, entonces como comprime aquí el ventrículo, que debe estar aquí el ventrículo, no depende del corte, está un poco rotado, ¿no? Pero tengo ya hipodensidad en lo que son los ganglios de la base principalmente, ¿sí? Acá, fíjense de acá lo que es la diferencia, lo que es el ribete insular normal en este lado. Y fíjense acá cómo ya por el edema, por la isquemia que ya se produjo, cómo básicamente se va perdiendo este ribete insular. Y fíjense ustedes de igual manera cómo acá la diferenciación entre sustancia, acá tenemos, ¿no? Una diferenciación adecuada. Sustancia gris, sustancia blanca, fíjense que se diferencia bastante bien cómo se mete entre los surcos. Y en la porción de acá, fíjense que se puede apreciar un poco, hasta acá tengo diferenciación y de repente acá veo casi lo mismo. Y esto es ya porque esta zona seguramente está sufriendo, tiene edema, pérdida del ribete insular o que ese cerebro se está empezando a hinchar, edema citotóxico. Y vemos de acá cómo ya tengo lo que son primeros signos tempranos sin que haya una hipodensidad tan marcada, ¿no? De un ACV isquémico. Vamos a ver acá. Acá una angiografía, algo rápido para mencionar acerca de la circulación colateral, es algo muy importante. Fíjense cómo tenemos acá, cómo se dibuja muy bien en una angiografía, lo que es el polígono de Willis, fíjense acá lo que es las arterias cerebrales medias. Y acá, fíjense en esta zona, no sé si alcanzan a ver, acá tengo una arteria cerebral media que viene, se continúa, y tiene circulación, circulación y se continúa acá. En este punto, esta arteria se perdió, tengo un stop aquí. Acá tengo otra arteria, fíjense acá de forma regular, tengo otra arteria que acá cerebral media se continúa. Circulación, circulación, circulación. Ven que tengo vasitos distales acá pequeños. Y fíjense que acá, como en esta zona, básicamente no tengo contraste, está vacío. Y tengo una arteria cerebral media que se pinta hasta acá. ¿Sí? Sí, ahí lo voy a borrar para que lo puedan ver. ¿Se ve? Fíjense ustedes acá también, como tenemos esto. Acá tengo otra imagen, mucho más complicada. Fíjense que acá, en este caso, en este paciente, se ve que tiene algo de circulación porque tiene colaterales. Recuerden ustedes que hablamos de las colaterales.
Son arterias que por ahí irrigan desde la circulación anterior, irrigan y vienen a irrigar acá. Este es un paciente que tiene muy malas colaterales, pues aquí se tapó acá y básicamente no tiene circulación, tiene básicamente un cerebro libre de contraste o de sangre, está vacío completamente. Entonces son muy malas colaterales, entonces de un paciente que va a tener un peor pronóstico, ¿no? Eh, ¿Y por qué son importantes de estas colaterales? Y bueno, ahí también tomar en cuenta, ¿no? No es lo mismo tener un ACV isquémico en un paciente joven que en un paciente adulto que ya tiene muchos daños, que en los pacientes generalmente con muchos daños van desarrollando ya lo que es circulación colateral. En los pacientes jóvenes generalmente el hecho de tener un cerebro normal y que de repente, que si yo pasó un trombo por un foramen ovar permeable, hizo un ACV, los pacientes jóvenes no tienen lo que son circulación colateral y generalmente les va peor. Eso es así. Acá otro estudio que podemos mencionar, fíjense también, y que se utiliza mucho para evaluar a los pacientes con ACV y muchas veces es un estudio que nos ayuda a definir lo que puede ser lo que es un tratamiento cuando yo tengo aquello de infarto que se denominan un ACV, un wake up, es decir, un ACV al despertar, en donde yo no tengo cierto el tiempo de evolución que tuvo ACV, ese ACV, por ejemplo, un paciente que en la noche se acostó bien, se levantó 7 de la mañana y ya no podía levantar el brazo ni la pierna. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuál fue el tiempo de evolución en ese paciente? No sabemos, por ahí el ACV fue a medianoche y el tiempo de evolución son 7 horas, donde por ahí ya no puede hacer trombolisis, pero ¿qué tal que el ACV se dio a las 6 de la mañana y el paciente se levantó a las 7? El paciente por ahí no lo sintió. Entonces, son esos casos en donde por ahí a mí no me queda claro la hora donde fue el ACV, en donde yo puedo utilizar lo que es una resonancia y algo que se denomina el mismatch difusión FLAIR. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, eh, generalmente la imagen que se presenta en lo que es en difusión habla de un tiempo de evolución de ACV mayor de 6 horas. Pero si tenemos, por ejemplo, acá tengo una imagen, yo tengo lo que es una difusión y yo tengo una imagen que se presenta aquí, ya tengo lesión, quiere decir que el tiempo de evolución de esto es por ahí es más de 6 horas o está dentro de las primeras horas. Y eso es lo que se denomina mismatch. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá, yo tengo un paciente que en difusión tengo lesión, es decir, que está dentro de 6 horas, pero en el FLAIR no tiene lesión del mismo paciente. En la segunda imagen, yo acá tengo una lesión en FLAIR positiva, en difusión, perdón, pero en FLAIR también tengo la misma lesión. Quiere decir que este de un ACV que ya está consolidado, ¿sí? De un ACV que ya pasó mucho tiempo, son más de 6 horas, en donde por ahí ya no podemos hacer ya mucho, porque ya está consolidada esa lesión. Pero acá, cuando yo tengo, esto es lo que se denomina mismatch positivo, ¿sí? Y yo tengo isquemia en difusión, quiere decir que tiene menos de 6 horas, y en FLAIR no tengo nada, quiere decir que puedo en ese paciente, esto a mí muchas veces me avala y lo hemos hecho en hacer o utilizar trombolíticos, porque lo que nos quiere decir esto es que el tiempo de evolución de ese ACV es, decir, es menos de 6 horas. Esto es lo que muchas veces se llama, es lo que se llama, perdón, es lo que se llama un mismatch difusión FLAIR positivo en resonancia, y eso es algo que se utiliza mucho en lo que son las unidades de stroke para definir trombolizar o no a cierto tipo de pacientes, ¿sí? Acá un poquito más de lo que del esquema, como, pero voy a pasar a la siguiente cosa. Entonces, acá, cuando yo tengo un tiempo de inicio de síntomas, esto es algo fundamental, ¿no? Siempre al paciente, cuando el paciente no puede hablar o tiene una afasia o disartria y no se le entiende al familiar, siempre debemos preguntar cuándo fue la última vez que el paciente fue visto asintomático. Porque esto es algo fundamental, porque esto es lo que a nosotros nos va a definir el tratamiento que vamos a hacer. Como yo les decía, por ejemplo, el paciente el otro día se levantó bien, lo vieron bien en la noche, merendaron a las 10 de la noche y de repente a las 7 de la mañana aparece con ACV. Bueno, ese es por ahí el tiempo de evolución. La última vez visto bien fue a las 10 de la noche. Dije que por ahí el ACV tiene bastante horas. Pero un paciente que el ACV le dio durante, en la mañana, que si yo salió el familiar a las 7 de la mañana, lo vio bien.
Logró llamar al familiar a las 9, entonces cuando lo veo bien, a las 7 pasaron 2 horas nada más desde la CB, ¿se entiende? Entonces siempre es importante determinar el tiempo de evolución de los síntomas y cuándo fue visto bien o asintomático este paciente, porque cuando yo tengo un paciente con un tiempo menor de 4,5 horas, que tiene un NIH que por ahí no está tan alto, hago una tomografía y si veo que tiene por ahí un aripodenso, tiene signo de iniciales en la tomografía de que el paciente tiene un ACV, este paciente es candidato a trombolisis. Sin más, no lo pienso, le doy tratamiento y lo puedo mejorar a este paciente. Si yo tengo un paciente con un NIH mayor a 6, lo que yo les decía, ¿no? Recuerden ustedes, un NIH generalmente mayor a 10, a mí me indica lo que es una obstrucción de un gran vaso. Un gran vaso me refiero a una carótida o una arteria cerebral media que tiene una irrigación bastante importante, entonces hago una tomografía. Pienso en este caso si tengo disponibilidad de hacer una angiotomografía para ver qué vaso está comprometido y este paciente es candidato tanto para trombolisis como para trombectomía mecánica, ¿sí? Acá se van extendiendo lo que son estas ventanas, ¿no? Paciente de entre 4,5 a 6 horas, sí o sí tomografía, angiotomografía, porque tengo que ver cuál es el vaso cerebral que está afectado, y si era un vaso grande me refiero a carótida o arteria cerebral media, este paciente va para trombectomía, ya no para trombolisis. Fíjense ustedes que ya va cambiando acá, porque pasado este periodo de tiempo de 4,5, mayor de 4,5 horas, hay mucho riesgo de sangrado, utilizando lo que son trombolíticos, ¿sí? Entonces acá se habla solamente de trombectomía. Y en los nuevos protocolos, que yo les decía, entre 6 a 24 horas, siempre tomo, en otros lados, en otros países, acá no lo tenemos la tomografía con perfusión, que me habla mucho del mismatch que yo les decía, ¿no? De cuál es la cantidad de tejido o de penumbra isquémica que yo tengo. Si tengo una penumbra isquémica que es bastante importante o salvable, generalmente se utilizan varios criterios de los estudios Down y Diffuse, en donde me dicen que esos pacientes son candidatos, qué sé yo, a las 15 horas, 16 horas, 18 horas, hasta 24 horas, hacer una trombectomía mecánica, restablecer el flujo, que no haya riesgo de sangrar y que esos pacientes puedan recuperar algo de tejido. Esto principalmente es más en los pacientes que por ahí tienen buenas colaterales, como yo les decía, recuerdan. Por eso es importante el tema de las colaterales, que puede hacer que parte de esa área de penumbra se pueda mantener viable por muchas más horas. Y si yo tengo un tiempo indeterminado, así que yo no sé el tiempo de la CB, como ya les vengo mencionando, hago una resonancia, veo el mismatch difusión flare, estas son las siglas de difusión, y si tengo un mismatch difusión flare positivo, el paciente puede ser candidato a trombolisis. ¿Sí? Entonces, fíjense que este es como el algoritmo importante que nosotros debemos siempre tener en cuenta en base a las horas para lo que es el manejo de un ACV isquémico. Bueno, como sabemos, como cualquier medicamento trombolítico, tenemos lo que son criterios de inclusión, de exclusión, contraindicaciones absolutas y relativas, que bueno, eso lo tengo que tomar en cuenta. Por ejemplo, la contraindicación para hacerlo, obviamente el NIH, que habíamos hablado, un NIH bastante elevado. Por ejemplo, el estudio ECAS-3 estableció como un criterio de exclusión puntajes mayor a 25, por lo que habíamos dicho, es que yo tengo mayor área de cerebro dañado, es decir, mayor riesgo de que ese cerebro sangre, ¿sí? Un TEC severo en los últimos 3 meses, un ACV isquémico en los últimos 3 meses, endocarditis infecciosa, cirugía espinal o intracraniana, es algo que debemos tomar en cuenta. Cuando yo tengo diátesis hematológicas, ring mayor a 1,7, de que aquí algo importante, ring mayor a 1,7, uso de anticoagulantes orales, el cuanto de plaquetas menor a 100.000, sospecho obviamente de disección aórtica. Acá algo importante, la cifra de tensión arterial. Si tengo un paciente que está muy hipertenso, mayor de 185-110, tengo que bajar primero esa presión y después puedo pasar el trombolítico. ¿Sí? Nuevamente aquí un poquito de los tiempos. Tenemos 60 minutos para yo poder infundir el RTPA, la alteplase, en los pacientes candidatos.
Criterios de exclusión para el uso de lo que es alteplase o RTPA, como ya habíamos dicho un poquito, resumen de las recomendaciones de los criterios de exclusión. En ventana dentro de 3 horas, hemorragia del cerebro, obviamente, una serie hemorrágica no va a ser, historia previa de hemorragia intracerebral tampoco, ACV isquémico en los últimos 3 meses, presencia de un tumor o una malformación arteriovenosa, síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea. eh, Acá algo importante importante el NIH mayor a 25 o un compromiso extenso que comprometa gran compromiso de la arteria cerebral media, como ya lo habíamos mencionado, edad mayor de 80 años, uso de anticoagulante de que el REIN esté fuera de rango mayor de 1,7. Y hay ciertos criterios, obviamente, la glucemia, hablando de lo que son los criterios metabólicos, una glucemia menor a 50 o que puede ser causa del deterioro del sensorio en ese paciente. Presión arterial más de 185-110, debo bajar primero lo que es la presión arterial, ¿sí? Y algo importante acá, muchas veces que, por ejemplo, acá no está puesto en ningún lado, pero si yo tengo un paciente que como foco neurológico el paciente convulsionó, ustedes recuerden que la convulsión no es de un criterio de exclusión. Obviamente tengo que descartar que la convulsión no sea por un sangrado, pero si tengo un paciente que está con foco, de repente convulsiona, controla la convulsión, está bien, no tiene nada, bueno, uno puede trombolizar a ese paciente, ¿sí? Muchas veces las hemorragias del tubo digestivo, como podemos ver aquí, muchas veces dependen, hay que evaluar, ¿no? El tiempo, generalmente uno habla dentro de los 21 días, pero si yo tengo que fue un paciente que tuvo un apéndice hace 17 días, el apéndice generalmente no es una cirugía que sea mayor, no es lo mismo que un paciente que le hicieron una cirugía mucho más grande, extensa, a un apéndice, entonces eso también nosotros tenemos que evaluar, ¿sí? Principalmente con el apéndice. Acá algo más de los criterios, como ya les había dicho, lo que habíamos hablado un poquito. Y acá el tema de lo que es la seguridad del trombolítico, ¿no? Y el por qué nosotros no deberíamos dudar con la selección adecuada del paciente y con los criterios que habíamos mencionado en dar tratamiento, ¿sí? La importancia de esta imagen es para demostrarles que la implementación de un tratamiento es que de 100 pacientes tratados, 32 pacientes van a tener una franca mejoría, ¿sí? O sea, de 100 pacientes, 32 pacientes van a tener una franca mejoría, me refiero a que muchas, muchas de las veces no se revierte 100% los síntomas, pero por ahí que tiene un NIH que tiene 14 puede llegar a un NIH de 6 de 4 que es bastante importante para la vida de una persona, ¿sí? El no tener un foco neurológico importante. Pueden quedar con una discapacidad bastante leve que puede mejorar con terapia y que 3 pacientes pueden llegar a tener complicaciones que sí pueden llegar a ser graves, que como puede ser, por ejemplo, un sangrado, una transformación hemorrágica, ¿verdad? Y que el resto de pacientes van a tener una mejoría que puede llegar a ser leve o no pueden llegar a tener mejoría. Pero es que de 100 pacientes mejorar a 32 realmente es un número a tratar muy importante que realmente nos justifica la utilización del mismo, ¿sí? En los mayores estudios realizados, generalmente a lo largo de los años, en lo que se refiere a lo que es ACV, principalmente lo que era el NIMS, el ECAS 1, 2, 3, el Atlantis, todos los estudios, los mayores estudios, una cantidad de pacientes de impresionante, 6.756 pacientes, siempre se ha seguido demostrando que la base de la mejoría clínica está dada en lo que da el tiempo, ¿sí? El outcome neurológico, que generalmente es del ratio de mayor, lo que más se busca, generalmente se da en ventanas de tiempo menor. Si ustedes como a menor tiempo de los síntomas, de inicio de los síntomas, los ratios son mucho mejores que cuando se hacen ya con tiempos ya bastante prolongados. Entonces, hay nuevamente la importancia, por qué el tiempo es fundamental cuando uno está tratando a estos pacientes y es algo que está muy demostrado, ¿sí? Nuevamente acá, otra imagen de lo que es la difusión del MASFLED, para recordarlo un poquito. Imagen presente
en difusión y en FLAIR no, es como que tengo acá en difusión. En FLAIR no está presente, el paciente lo puedo trombolizar. Acá difusión presente y en FLAIR ya tengo imagen también. Este paciente no estaría candidato. Es lo que uno habla cuando habla del mismatch de difusión FLAIR, ¿sí? Ese último en los pacientes, ese fue el Wake Up, en donde se hizo lo que es el estudio mediante lo que es la difusión mismatch FLAIR y el uso de los trombolíticos, que lo que sí encontró es que en ese tipo de pacientes que se utilizaba, sí hubo un leve aumento del sangrado en estos pacientes, obviamente porque por ahí el tiempo era ya bastante pasado, cerca de las 4,5 horas, y mientras más cerca estamos de las 4,5 horas de inicio de síntomas, hay mayor riesgo de sangrado, que sí se dio en estos pacientes, pero de igual manera el beneficio de trombolizar a estos pacientes mediante el mismatch de difusión FLAIR sí fue significativo de igual manera, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la dosis o cuál es el trombolítico recomendado? Pero voy a pasar un poco adelante acá, aquí. Este del RTPA o el Alteplasa, ¿sí? Generalmente nosotros siempre en la presentación viene de lo que es 50 miligramos. Entonces, tenemos dos viales, uno que tiene el polvo del medicamento y otro que es el vehículo. Viene con un conector. Generalmente lo que nosotros hacemos lo conectamos para que haya el paso del vehículo hacia el medicamento. Y la dosis que nosotros vamos a utilizar es 0,9 miligramos por kilo, máximo 90 miligramos, no más de 90 miligramos, ¿sí? En donde de la dosis total que yo obtenga, el 10% lo voy a pasar en bolo que va a ser de 3 a 5 minutos, y el resto de la dosis, el 90% restante, lo voy a pasar en bomba, controlado en bomba, ¿sí? En una hora. Por eso el paciente debe ser canalizado previamente, si es un paciente que tiene un déficit neurológico bastante importante, una hemiplegia facio-brachiocrural izquierda, que yo sé que no se va a movilizar, que no se va a levantar, y que además de eso evalúo que el paciente no puede tragar. Antes de pasar por ahí el trombolítico, tengo que pensar y tengo que evaluar el hecho de colocar sondas antes de trombolizar ese paciente, por ejemplo, una sonda vesical. Sí, entonces siempre tengo que evaluar o individualizar el tratamiento de estos pacientes, pero siempre la canalización, dos vías periféricas en estos pacientes grandes de gran calibre, que estén bien aseguradas antes de pasar cualquier otro medicamento. Sí, entonces la dosis 0,9 miligramos por kilo, repito, máximo 90 miligramos. El 10% de esa dosis total lo paso en bolo de 3 a 5 minutos y el 90% lo paso en bomba de infusión continua controlado en una hora. El monitoreo que se debe hacer es monitoreo cada 15 minutos durante la infusión y hasta 2 horas posteriores cada 15 minutos. Luego voy espaciando cada 30 minutos, cada seis horas, cada 4 horas. Y siempre importantísimo, además de evaluar siempre todo esto, monitoreo de la presión arterial y monitoreo de la evolución neurológica de ese paciente. ¿Cuál es la evolución? El monitoreo que voy a hacer es obviamente la escala del NIH. Por eso es importantísimo hacer un NIH de inicio, porque si tengo un NIH de 15 al ingreso, yo tengo que ir viendo durante todos estos 15 minutos que el NIH por ahí mejoró a 12, pudo haber bajado a 10. Entonces, esto es lo importante, que cada 15 minutos durante la infusión yo tengo que ir evaluando el NIH. ¿Por qué? Porque si yo empecé en 15, 12, 10 y de repente el paciente, el NIH, me cambió y me subió a 18, ¿qué es lo que yo pienso en ese momento? Es que algo empeoró eh, el foco de este paciente, algo dañó más el cerebro de ese paciente y obviamente un aseo isquémico por ahí no va a ser, uno nuevo no. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el paciente lo más probable es que sangró la cabeza, es que el aseo isquémico se hizo hemorrágico
y tengo que suspender si es que yo tengo un aumento de 2 puntos durante la infusión de trombolíticos del escalena, y esto lo voy a hacer en emergencia, que es una emergencia. Tengo aumento de 2 puntos del escalena de NIH mediante la infusión de trombolíticos, yo tengo que suspender el trombolítico y correr a mi paciente a hacer una tomografía para ver si es que sangró o no sangró la cabeza, ¿sí? Y es lo que vemos que puede pasar, ¿no? Yo tengo un paciente con un ACV en toda esta zona, eh, está algo comprometido, empecé a pasar trombolíticos, de repente subió el NIH 2 puntos, ¿y qué pasó? Tengo un pequeño sangrado acá, muy pequeñito. ¿Qué es lo que pasa en esa otra imagen? Tengo un sangrado un poco mayor, y acá, bueno, acá lastimosamente se convirtió en un desastre, hubo un sangrado extenso, por ahí el compromiso era muy grande. Y esto generalmente ocurre en los pacientes que tienen NIH que son bastante elevados, ¿no? Porque tiene ya un compromiso bastante importante de lo que es la masa encefálica, y un NIH generalmente mayor a 25, o cerca de 25, tiene alto riesgo de transformarse en esto. Por eso hay que evaluar muy bien a los pacientes criterios de inclusión, exclusión y un adecuado examen neurológico para realmente evaluar cuál es el NIH que tiene ese paciente, ¿sí? Bueno, algo que hemos hablado, el manejo de la presión arterial durante la infusión de trombolítico de nuestros pacientes, y que habíamos dado en la anterior charla, generalmente son pacientes que se presentan hipertensos. Como le veo, hasta ahora me escuchan, se me desconectó la presentación. Sí, Doc. Listo, perdón, sí, no sé qué pasó, pero donde yo estoy está lloviendo un poco y no sé si es por eso, y vuelvo a presentar. ¿Se ve la presentación? ¿No? Bien, vamos a continuar. Entonces, estaba hablando de lo que es de la presión arterial, 185, 110 es el límite máximo que debería tener. Si tengo un valor de más de 185, 110, tengo que manejar la presión, obviamente con drogas que sean rápidas, ¿no? Que yo pueda controlar, que sean seguras, que sean rápidas para bajar la presión. Realmente la primera opción es la betalol en bolo, tiene 20 miligramos de endovenosos. Disculpen, chicos, no sé, se está desconectando esto.
Bueno, y como les iba mencionando, bueno, el manejo de la presión arterial obviamente va a ser con bolos de la Betalol una vez que tenga valores menores a eso, porque está demostrado que con valores mayor a 185-110, generalmente existe un mayor riesgo de sangrantes. ¿Cuáles son los factores que predisponen para el sangrado? Bueno, obviamente va a ser la hipertensión arterial, si el paciente ya tiene daño previo, leucorrayosis, pequeños microsangrados, ¿sí? Entonces, estos son factores que pueden predisponer al sangrado, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo tengo lo que es sangrado? Generalmente un sangrado intracerebral. Obviamente yo tengo un trombolítico que está dando vueltas en lo que es en la circulación de mi paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el manejo que yo tengo que hacer en estos casos? Como vemos acá, obviamente suspender la infusión, realizar un laboratorio con coagulograma donde determino lo que son valores de fibrinógeno, plaquetas, y una tomografía de cerebro urgente. Y el manejo específico es crioprecipitados, 10 unidades, pasar en 10 a 30 minutos, ¿sí? Además de eso, administrar de forma adicional fibrinógenos si los niveles de fibrinógenos son bajos. Mientras yo voy administrando los crioprecipitados, ya debo tener el resultado de valor de fibrinógeno. Si el valor de fibrinógeno es bajo, administrar fibrinógeno. Y se ha hablado muchas veces de utilización de ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso, a pasar en 10 minutos, que puede llegar a tener un potencial bastante importante, ¿sí? Obviamente, si el sangrado es bastante importante, bastante grande, como el que habíamos visto en los ejemplos anteriores, hablar con neurocirugía, capaz que el paciente necesita un drenaje quirúrgico, y obviamente nuevamente el tema del ABCD y todo lo que eso conlleva, ¿sí? Control de presión arterial, control de glucosa, temperatura y todo lo que se hace en el manejo agudo de estos pacientes. Bien, acá tenemos otra situación que nos puede pasar en la emergencia cuando yo estoy trabajando con ese medicamento, con el trombolítico, ¿sí? El principal riesgo que nosotros podemos tener al manejar un paciente con ácido isquémico que estamos utilizando RTPA, alteplase, ese trombolítico, es que este paciente pueda llegar a desarrollar lo que es un angioedema, ¿sí? No sé, espero que nunca les pase eso, la verdad es una situación bastante crítica, bastante estresante, porque es de aquel paciente que estoy pasando de trombolítico, siempre, 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 recomendación cuando utilicen este medicamento, además del examen clínico, vayan ustedes evaluando el paciente cómo está tragando y la lengua del paciente, sin mentirles, porque es una situación que se puede desarrollar en cuestión de minutos. Se hace un angioedema terrible que intubar a ese paciente prácticamente se vuelve imposible. eh, y ese es uno de los principales defectos adversos que se puede presentar además del sangrado, ¿no? Con el RTPA. Entonces, nunca, nunca subestimen este medicamento en ese sentido, porque generalmente cuando uno le presenta esto, veo un paciente que de repente no puede respirar, no puede, empeora la situación clínica, empieza a desaturar, le veo la lengua y la lengua está hinchada, bueno, simplemente se suspende el trombolítico. Hay que proteger vía aérea porque no solamente afecta la lengua, sino todo lo que es el tema de lo que es faringe, hipofaringe, y el paciente se puede morir ahogado por el angiodema, ¿sí? Tengo que dar el tratamiento, obviamente que va a ser discontinuar el manejo de trombolítico, administrar corticoides, metilprednisolona, difenhidramina 50 miligramos, y estos son los tres medicamentos, ¿sí? Corticoide, difenhidramina y ranitidina, todo para tratar de revertir ese angioedema, ¿sí? Entonces, esta es una situación que también siempre debemos tener pendiente cuando estamos manejando.
este tipo de pacientes y que obviamente que lo trombolizamos, ¿no? Bueno, y hablando un poquito de lo que es algo rápido, trombectomía mecánica, generalmente lo podemos utilizar, ya les habíamos dicho, cuando tenemos pacientes que tienen un compromiso importante de lo que es un gran vaso. Nuevamente, aquí llamamos lo que es un gran vaso, la que tiene un compromiso de lo que es la arteria cerebral media, pero, bueno, quitar esto. Un compromiso de la arteria cerebral media en su segmento M1 o de la carótida. Un paciente mayor de 18 años de edad, con NIH mayor a 6, obviamente mayor a 6 porque va a tener un compromiso grande. Fíjense acá como en la imagen tenemos pues, un mayor compromiso, el terreno del territorio de la arteria cerebral media, ¿sí? No se hace en los ACVs que sean pequeños o de una arteria pequeña, ¿no? Obviamente está por encima de eso. En los mayores estudios que se hacen generalmente de 6 a 24 horas, se habla a pacientes que previamente tenían un ranking previo adecuado por una oclusión arterial de la arteria carótida interna o segmento M1 de la arteria cerebral media, mayor de 18 años de edad, NIH mayor a 6, un aspect mayor a 6 y un paciente que cumple criterios de los mayores estudios realizados de diffuse o Down, ¿sí? Esto es lo que vimos un poquito. Evolución de la trombectomía mecánica. En ese momento tiene la oportunidad de revisar estos estudios, el estudio diffuse o el estudio Down. Es solo de estudios que nos hablan de lo que es trombectomía mecánica en periodos de más de 6 horas hasta 24 horas. De una manera que un poquito más de lo mismo. Siempre son estudios. El principal problema de estos estudios es que muchas veces se requieren estudios mucho más específicos, ¿no? Lo que son tomografías, resonancias con perfusión, que no lo tenemos disponible acá lastimosamente, en donde uno realmente puede evaluar lo que son las áreas de penumbra salvables y donde realmente uno evalúa si vale la pena o no hacer una trombectomía mecánica en este periodo. Pero sepan ustedes que se puede hacer, se realiza, se evalúa y se realiza en los países que tienen estos recursos para hacerlo, ¿sí? Un poquito más de lo mismo. Y bueno, esto sería todo en relación a lo que es el manejo de lo que es el ACV isquemia, ¿sí? Como habíamos dicho, generalmente es una emergencia, debemos sospecharlo, nunca hay que subestimarlo, como habíamos compartido. Y bueno, y eso es lo principal. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor. Bueno, igual ya saben que si tienen alguna pregunta para la siguiente clase, por ahí si los que puedan, los que vean el resumen o el video de la clase, si tienen alguna pregunta en la siguiente charla, bueno, obviamente con gusto podemos conversar, presentamos de nuevo alguna imagen o lo que fuese y vamos charlando, ¿sí? Y bueno, si no hay preguntas, bueno, les agradezco mucho a los que estuvieron hasta este momento. Nos vemos en la siguiente charla, que va a ser el día miércoles. Así que bueno, cualquier cosa, siempre a la orden, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego.